podía escuchar una conversación confusa a través de las paredes sin aislamiento y la puerta hueca del dormitorio de Charlie. La ventana detrás de él estaba abierta y el aire, no del todo otoñal, llevaba una brisa tranquila por la casa. Era uno de esos días en los que el aire era fresco y el sol lo bañaba todo con lo que quedaba del verano. Los gritos de alegría y las risas de los niños del vecindario se asomaban de vez en cuando entre el suave zumbido de las cortadoras de césped. Charlie estaba sentado en su escritorio, trabajando diligentemente, con pedazos de plástico y metal esparcidos por la desgastada superficie. Había construido muchos proyectos complejos en este escritorio y como resultado, el escritorio tenía algunas imperfecciones. Fue la soldadura la que causó más daño. Las piezas de metal líquido que goteaban podrían causar daños reales en la superficie del laminado barato. Las voces, desde más allá de su habitación, se elevaron hasta un punto más allá de lo inteligible, pero Charlie sabía que estaban hablando de él. Siempre se trató de él. Necesitas ser desafiado más, dirían. Le dijeron que era la inteligencia de Charlie lo que lo hacía actuar mal. Los médicos y consejeros dijeron a sus padres que si no se mantenía su mente estimulada, su comportamiento solo empeoraría. Entonces fue cuando comenzaron a comprarle a Charlie los kits científicos de bricolaje. Tan pronto como llegó el primer kit, Charlie quedó enganchado. Sus padres estaban encantados con la forma en que se había implicado en los proyectos. Parecía que finalmente habían encontrado una salida productiva para que Charlie explorara y desafiara su mente. Su pequeño, destructivo y a veces violento, se había vuelto mucho más manejable, como decían sus padres. La habitación de Charlie se parecía a lo que te imaginas cuando escuchas la palabra científico loco. Vasos de precipitados, piezas robóticas y pequeñas herramientas estaban esparcidas por la habitación. Incluso había fabricado, en contra de los deseos de su madre, un improvisado mechero Bunsen con una linterna de bolsillo. Varias capas de instrucciones que venían con los kits yacían sin usar en el cesto de la basura en la esquina de la habitación. Charlie ya no pierde tiempo mirándolos, sabe qué piezas necesita y cómo montarlas. Charlie estaba completamente obsesionado con sus creaciones y para consternación de sus padres, recientemente había dejado de compartir sus proyectos con ellos. Esto los decepcionó, pero razonaron que al menos él no se metería en problemas. El menor de dos males, pensaron. Pero su construcción más complicada estaba casi terminada y esta vez no podía esperar para mostrársela a sus padres. Unos cuantos giros del destornillador y listo. Levantó su nueva creación para examinarla. Ciertamente el dispositivo no era reconocible como algo disponible en tiendas o en línea. Era un cubo de unas 10 pulgadas de cada lado, hecho de varios engranajes pequeños como los de un reloj. Tenía un aspecto bastante impresionante y con todos los dientes del engranaje perfectamente entrelazados entre sí, y un marco plateado brillante artesanal que lo mantenía todo junto. Había aberturas lisas en forma de cono en los lados opuestos del cubo que formaban un ángulo hacia abajo como un tobogán hacia el centro del cubo. Charlie prácticamente bajó las escaleras para encontrar a sus padres. Llevaban un tiempo pidiendo ver su trabajo y hoy se sentía listo para compartirlo. Llegó al pie de las escaleras, justo a tiempo para escuchar a su madre a mitad de la frase. Solo desearía que fuera más normal. Los comentarios de su madre sobre Charlie se evaporaron y parecieron mezclarse con el vapor de la olla de la estufa cuando Charlie entró en la cocina con su cubo de plata. Miraron a Charlie en silencio por unos momentos, mientras su conversación anterior parecía rodear la habitación como pequeñas gotas de agua en el aire. Les hice un regalo. Charlie rompió el silencio, caminó hacia la isla de la cocina y colocó el cubo sobre ella. Sus padres, todavía sin palabras, miraron de Charlie al cubo unas cuantas veces. Su madre sonrió. Charlie, muchas gracias.
Me alegro mucho de que finalmente podamos volver a ver una de tus creaciones. Su papá le dio una palmada en la espalda. Gracias, amigo. Parece interesante. ¿Qué es? Fue el turno de Charlie de sonreír. Tendrán que verlo ustedes mismos. Todo lo que tienes que hacer es mirar por las aberturas de cada lado. Ambos pueden mirar en lados opuestos al mismo tiempo. Parecían un poco confundidos, pero no queriendo arruinar su oportunidad de participar en la creatividad de su hijo, su madre rápidamente tomó el cubo y lo acercó al nivel de sus ojos. Su padre tomó la posición en el lado opuesto del cubo. Ambos miraron por las aberturas del cubo. ¿Qué se supone que debemos ver exactamente, Char? Preguntó su madre, pero antes de que terminara su pregunta, los engranajes del cubo empezaron a zumbar. Sus padres quedaron asombrados por la complejidad de este cubo. Si bien no estaban seguros de qué se suponía que era, fue bastante brillante. De repente, los engranajes dejaron de girar. Un chasquido mecánico provino de algún lugar no visible dentro del cubo. Después de una breve pausa, ambas aberturas en el cubo impulsaron algo hacia afuera en un ángulo sobre las cabezas de sus padres. El ángulo y la distancia de propulsión habían sido cuidadosamente diseñados para que la cuerda de la guitarra quedara como un collar sobre sus padres mientras aún estaba unida al cubo. La mirada de confusión de sus padres rápidamente se convirtió en pánico cuando el sonido de un clic mecánico regresó desde algún lugar dentro del cubo. La holgura de la cuerda de la guitarra se redujo rápidamente a apenas unos centímetros. Ciertamente no era suficiente para pasarla por encima de sus cabezas. Las cuerdas de repente dejaron de retraerse, tenían suficiente espacio para girar sus cabezas ahora unidas y mirar a Charlie con horror. Charlie, dijo su mamá con lágrimas en los ojos, ¿qué es esto? Por favor, afloja esto, me duele. Su padre continuó suplicando. Charlie, será mejor que escuches a tu madre ahora o... ¿O qué? Dijo Charlie en broma, mientras interrumpía las palabras de su padre. Su sonrisa se amplió cuando sacó un control remoto casero de su bolsillo. Sin decir una palabra más, Charlie presionó un gran botón rojo en el control remoto y miró a sus padres. Los sonidos mecánicos regresaron cuando la cuerda comenzó a retraerse lentamente hacia el cubo una vez más, pero esta vez era solo el costado de su madre el que se movía. Su padre comenzó a intentar furiosamente quitarle el hilo de la cabeza, pero solo logró atrapar los dedos de ambas manos entre el hilo y su cuello. Charlie supo por la mirada de pánico de su padre que no habría alivio de lo que estaba a punto de suceder. El extraño dispositivo reveló cierta lucha cuando llegó al hueso de los dedos de su padre, pero Charlie había puesto mucho esfuerzo en esta máquina y sabía que no le fallaría. Momentos después, se le demostró que tenía razón cuando su padre recuperó sus manos del agarre de la máquina, pero los 8 dedos ensangrentados que ahora yacían en el suelo de la cocina eran sin duda la menor de las preocupaciones de nadie, ahora que en una delgada línea roja se había formado en la cuerda alrededor del cuello de su madre. Su padre, ahora sin sus dedos y goteando sangre, estaba indefenso cuando la cuerda desapareció detrás de la carne, provocando una cascada carmesí. Se podía escuchar la lucha familiar del dispositivo, pero solo tomó unos momentos para atravesar su columna vertebral. Ya sin estar pegado a la madre de Charlie, su padre cayó al suelo llorando junto a los 2 pedazos separados de su esposa. Charlie se felicitó en silencio por la decisión de último minuto de programar que el lado de su madre se retractara primero. Su padre lo miró desde el piso empapado de sangre, con una mirada que no suplicaba ser liberado de la máquina. Esto irritó a Charlie. Había esperado un último intento de supervivencia presa del pánico. No había previsto que la devastación de la muerte de su madre impactara a su padre de esta manera. No importa. La máquina volvió a cobrar vida, tensando el bucle de su padre. La tensión del motor se volvió a escuchar unos minutos después y fue evidencia de que la máquina todavía estaba cumpliendo su propósito. El cuerpo de su padre se desplomó sobre el de su madre sin vida en el mismo momento en que la máquina atravesó toda su columna vertebral, provocando que su cabeza girara varias veces. Se detuvo
con sus ojos hacia Charlie. Charlie lo sabía mejor, pero todavía esperaba que su padre pudiera verlo sonreír. Charlie recuperó la caja del centro del desastre y recogió trozos de piel y músculos de los engranajes mecánicos. Lo había diseñado para que fuera resistente al agua y rápidamente enjuagó el rojo en el fregadero hasta que el plateado volvió a brillar. Salió por la puerta principal y se detuvo en los escalones por un momento. Después de pensarlo, se dirigió hacia la casa de al lado de los Taylor. Sus coches estaban en el camino de entrada y probablemente abrirían la puerta. Todavía era temprano y Charlie quería compartir su nuevo invento con tanta gente del vecindario como pudiera. Espero que la historia de esta noche fuera de tu agrado. No olvides suscribirte para no perderte las novedades. A este momento ya llevamos bastantitas historias recolectadas. Espero que dentro de poco podamos hacer un nuevo compilado para que simplemente le pongas play y lo disfrutes. Mi total reconocimiento para la señora Juanita y su hijo, quienes están ayudando día a día a que este canal siga funcionando. Muchas gracias por confiar en este proyecto y confiar en mí. Siempre les estaré realmente agradecida. Por esta noche fue todo. Espero verlos en el próximo video. Y recuerden, esto fue Canal Pandora. Y deseo que pases dulces sueños.